Díaz Rúa dice que el PLD debería ser el sancionado, porque las cuentas son del partido. La barra de la defensa del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, aseguró ayer que si existiera un ilícito penal para sancionar el manejo de cuentas de campaña, a quien se debería sancionar es al Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y no a él en su calidad de secretario de Finanzas. Durante la presentación de su escrito de respuesta a la acusación de soborno, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores y falsedad en declaración jurada, el también exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables, INAPA, depositó y mostró al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia que la cuenta del Banco Popular que registró movimientos por más de 123 millones de pesos es del PLD y que él no la manejó. El juez tiene que excluir esas cuentas de campaña, porque eso no va contra la norma, eso ni siquiera es un tipo penal. El Ministerio Público lo tipificó así, pues tendría que sancionar al PLD, no a Víctor Díaz Rúa, explicó el abogado Miguel Valerio, al hacer referencia a que a todos los partidos políticos los tendrían que sancionar por esa misma práctica. Díaz Rúa mostró certificados del banco en los que se establece que la cuenta 730515921 era para la campaña congresual del partido, abierta por él en calidad de secretario de Finanzas junto con Francisco Javier García, jefe de campaña, y Ramón Antonio Rivas, pero aclaró que la emisión de los cheques la hacían los dos últimos. Eran cuentas de los dirigentes del PLD y esa firma que está ahí, dijo al mostrar 3 cheques, no es la de Víctor Díaz Rúa, eran de Francisco Javier García y Antonio Rivas. Como le imputan al ingeniero Víctor Díaz Rúa una cuenta de campaña en la que no firma, una cuenta de campaña que dice congresual del PLD, cuestionó Valerio. De igual manera, dijo que la cuenta 200-168-000339-8 del Banco de Reservas que entre julio de 2007 y octubre de 2011 manejó un crédito de más de $899,000. También es del partido y que todo el dinero que se ingresó ahí proviene de cenas y colectas, no de Odebrecht. Además de que el Ministerio Público no se tomó la tarea de probar si eso tenía soborno, si es verdad que al PLD lo sobornaron, ironizó. Valerio mostró sorpresa porque el órgano investigador está estableciendo que Díaz Rúa lavó activos con $480,000 con los que fundó la compañía Solaris junto a su hijo Víctor Díaz Guerra, con quien trianguló. Cuestionó. Ramón Núñez afirmó que los 35,000 millones que se atribuye como movimientos bancarios del imputado, es un monto inverosímil, pues tomando como fuente la misma acusación, los valores manejados ascienden al 10% de ese monto, alrededor de 2.500 millones de pesos. Describió que varios certificados financieros presentados en la acusación fueron abiertos y cancelados con base en $2 millones que tenía en el Royal Bank. Dijo que ese certificado fue por el pago de $800,000 americanos que recibió por la construcción de un muelle en Jaina, venta de apartamento. Víctor Díaz afirmó que él compró y tuvo por 3 años un apartamento en Vistamar, Samaná, y que más adelante lo vendió a la empresa Copardan en la que Ángel Rondón Rijo es presidente por $654,000 y que la venta se hizo hace 10 u 11 años. Ese apartamento lo compró una empresa donde yo soy presidente y hay varios socios, todavía ese apartamento está en manos de nosotros, pidió hacer constar en acta Rondón Rijo. Díaz Rúa dice acusación en su contra por parte del Ministerio Público está plagada de errores. El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, consideró que la acusación presentada por el Ministerio Público en su contra está plagada de errores, mentiras e incoherencias, y con ella se busca hacerle daño. Expresó que la acusación que se le formula en el caso Odebrecht constituye una lealtad procesal, ya que el Ministerio Público, que es quien defiende a la sociedad, debe buscar pruebas por y en contra de los ciudadanos. Dijo que al momento del Ministerio Público
presentar acusación en su contra. Nunca ponderó su carrera profesional de 20 años y tomó los adendums como acto de corrupción. Sostuvo que en la acusación eligieron las obras en las que solo participó él, ignorándose a que fue tesorero de todas las campañas electorales del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Señaló que el MP tergiversa las delaciones premiadas libremente sin ninguna objetividad, solamente por presentar una acusación sin ningún tipo de certeza. Se quejó de que Temístocles Montaz admitió que recibió dinero para la campaña y que lo dejaron fuera del expediente. Díaz Rúa habló luego de que sus abogados concluyeran con la réplica a la acusación presentada por el MP en su contra. Asimismo, el juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, recesó para el próximo lunes a las 9 en punto de la mañana la audiencia para continuar con la defensa del senador Tommy Galán, que asegura terminará antes de los 5 días estipulados por el tribunal. El exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, imputado por los sobornos de Odebrecht, continuó con su segundo día de defensa ante las acusaciones que hace en su contra la Procuraduría General de la República. El Ministerio Público acusa a Díaz Rúa de recibir soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, entre otros delitos. Durante su anterior exposición, la defensa de Díaz Rúa mencionó a varias personas que hicieron adendas a las obras que le adjudicó a la constructora Norberto Odebrecht. Los abogados Miguel Valerio y Ramón Emilio Núñez, quienes representan al imputado, explicaron que el acueducto Samaná fue contratado por Víctor Díaz, pero las adendas no. Argumentaron que Díaz Rúa solo ejecutó $61 millones y que Mariano Germán, hermano del actual presidente del Poder Judicial, fue quien agregó mediante adenda el acueducto Hermanas Mirabal a ese proyecto. Otras críticas. Pero esa obra no fue la única criticada. La defensa se cuestionó porque si la autovía El Coral tuvo 5 adendas, el Ministerio Público solo hace referencia a las 4 firmadas por él. Criticó que la adenda quinta, firmada por Gonzalo Castillo, ni siquiera aparezca en la Gaceta Oficial. Además, Miguel Valerio explicó que la construcción de la carretera Jarabacoa-Constanza y el río Jarabacoa fueron ejecutadas mediante decretos de urgencia y emergencia, razón por la que son liberados de los trámites establecidos en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas. Mostró los decretos emitidos por el entonces presidente de la República Leonel Fernández Reina y son mecanismos que la ley prevé. Al hablar sobre el patrimonio del imputado, la defensa refirió que él no llegó a la función pública en chancletas como pretende presentar el Ministerio Público, sino que su dedicación a la política es el resultado de su éxito en la vida privada. Defensa de Díaz Rúa ataca arbitrariedad y sesgo del Ministerio Público en caso Odebrecht. Nueva vez la presunta selectividad, arbitrariedad y sesgo del Ministerio Público en el caso Odebrecht fue cuestionada, ahora, por la defensa del exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables, INAPA, y exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. La defensa del imputado Díaz Rúa, en cuyas administraciones se adjudicaron 12 de las 17 obras construidas por la constructora Norberto Odebrecht en el país, cuestionó el por qué si se le imputa de soborno por los contratos y adendas a los proyectos solo él fue procesado. Miguel Valerio y Ramón Emilio Núñez, sus abogados, refirieron que solo se le acusa por 7 proyectos. Núñez hizo referencia, para demostrar que se trataba de un asunto de Estado, a que en marzo del 2005 viajó a Brasil junto a Danilo Medina, entonces secretario técnico de la presidencia y actual presidente de la República, y una comitiva para la liberalización de fondos para la ampliación del acueducto de la línea noroeste y ampliación de la línea de crédito en beneficio del país. Víctor Díaz pidió hacer constar en acta que la mención de Danilo Medina no es para vincularlo en los hechos afirmados por el Ministerio Público sino una señal de que no pudo haber acto de soborno. Nosotros lo que estamos diciendo es que solo, con su presencia ya quedaba limpio, o sea,
Era una comisión de gobierno donde no había la posibilidad de que hubiera nada malo porque todo el mundo conoce, vuelvo y repito, la probidad, la seriedad del señor presidente de la República, dijo el exministro de Obras Públicas. Explicó que el acueducto de Samaná fue contratado por Víctor Díaz, pero las adendas no, él solo ejecutó 61 millones de dólares. Dijo que Mariano Germán, hermano del actual presidente del Poder Judicial, fue quien agregó mediante adenda el acueducto Hermanas Mirabal a ese proyecto de un total de 286 millones de dólares. Solo lo que es propiamente Samaná fue ejecutado por Díaz Rúa por un monto de 61 millones, pero después vino Frank Rodríguez, con 67 millones, el ingeniero Germán 139 millones, el ingeniero Alberto Holguín hasta el 2015, 43 millones. Y actualmente el ingeniero Mazar hasta el 2016 iba por 3 millones. Todo eso suma 286 millones, puntualizó Núñez. Pero esta obra no fue la única criticada. La defensa se cuestionó el por qué si la autovía El Coral tuvo 5 adendas, el Ministerio Público solo hace referencia a las 4 firmadas por Díaz Rúa. Emilio Núñez criticó que la adenda quinta, firmada por Gonzalo Castillo, actual ministro de Obras Públicas, siquiera aparece en la Gaceta Oficial. Es importante destacar sobre esto que Díaz Rúa, en un primer contrato de 272 millones de dólares, se ejecutaron 272 millones. En un segundo, el Adendum 1 no tuvo valor, solamente habló de la forma de pago. El Adendum 2 tenía un valor de 88 millones y Víctor Díaz Rúa ejecutó 88 millones. El Adendum 3 fue por un valor contratado de 77 millones y Díaz Rúa ejecutó 77 millones. El Adendum 4 fue por 98 millones y ejecutó 98 millones. El Adendum 5, el que se le olvidó al Ministerio Público, fue por 24 millones y usted sabe cuánto se ejecutó, ese que no aparece en la Gaceta la aprobación, 105 millones, refirió el abogado. Mientras Valerio explicó que la construcción de la carretera Jarabacoa-Constanza y el río Jarabacoa se hicieron mediante decretos de urgencia y emergencia, por lo que son liberados de los trámites establecidos en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas. Mostró los decretos emitidos por el entonces presidente de la República, Leonel Fernández Reina, y son mecanismos que la ley prevé. Al hablar sobre el patrimonio del imputado, la defensa refirió que él no llegó a la función pública en chancletas como presenta el Ministerio Público, sino que su llegada a la política es fruto de su éxito en la vida privada.